Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean una vez más bienvenidos a tu programa Iglesia en Sintonía. Un programa que día a día quiere llevarte y cada domingo quiere llevarte esta palabra a tu casa, a tu hogar, para que la meditemos juntos como familia. Que podamos entonces sí descubrir esas palabras que el Señor Jesús nos va orientando, nos va diciendo a través del Evangelio. Hoy estamos celebrando un día muy especial, primero por ser domingo, Día del Señor, Día de la Resurrección del Señor. Pero segundo, porque estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la catedral del Papa, o la catedral del Obispo de Roma. Y a nivel universal, pues celebramos con alegría esta dedicación. Y la lectura del Evangelio que hemos escuchado hoy, pues, nos habla precisamente de esa construcción del templo. Fíjense que hay varios escenarios en este Evangelio que es importante que lo meditemos. Primero, que los judíos pues tenían el templo como un comercio, donde vendían pichones de paloma, vendían todo lo que era el cordero, todo lo que ellos podían poseer. Y también para recaudar el diezmo. Y fíjense que esto pues a Jesús no le gusta mucho. Jesús llega y cuando ve aquel desorden en el templo, se enfurece. De hecho, dice el Evangelio que hizo un cordel y el látigo y comenzó a latigar, comenzó a lanzar la moneda en el pito, todo lo que estaban vendiendo lo lanzó al piso. Mi casa es casa de oración. Yo creo que esta es la primera clave de ese mensaje que quiere dejarnos hoy el Señor Jesús en el Evangelio. Vamos a la iglesia, participamos de la iglesia, somos miembros de una iglesia, pero una iglesia de oración, una iglesia donde nos encontramos con el Señor Jesús, una iglesia donde yo voy con mucho respeto a adorar al Señor, o quiero estar en una iglesia donde se tiene que hacer lo que yo diga, donde tiene que conducirse como yo pienso, donde la iglesia tiene que adaptarse a los criterios humanos de cada quien. No, yo voy a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que Cristo fundó. Por eso la iglesia es un templo de oración. San Agustín decía que la iglesia era madre y maestra, ¿no? Madre porque nos amamanta, maestra porque nos enseña la doctrina. Por eso es importante ubicarnos. ¿Qué es para ti la iglesia? Que la iglesia no está compuesta solamente por el Papa, los cardenales, el obispo, el sacerdote, el diácono. No, la iglesia somos todos, somos los bautizados.
Por tanto, pues, esta no es la primera parte, la clave. Segunda clave que podemos encontrar en el Evangelio. Destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Qué bonito esa palabra, porque tal vez aquellos que estaban allá, los fariseos, no entendían qué significaba la profundidad de esta palabra de Jesús. Construir en 3 días lo que ellos habían construido en 46 años. Jesús estaba refiriendo al templo de su cuerpo, ese cuerpo místico que es la iglesia. Esa iglesia que está compuesta por hombres humanos, por personas, por bautizados. Es el cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual que también muchas veces lo convertimos en cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque destruimos nuestro cuerpo, destruimos nuestra iglesia, destruimos esa iglesia que soy yo, que el Señor me ha insertado en una iglesia a través del sacramento del bautismo. Y lo destruimos ¿cómo? En el pecado. Cuando odiamos, cuando criticamos, cuando calumniamos, cuando hacemos maldad a los demás, cuando robamos, cuando no cumplimos los mandamientos. Estoy destruyendo ese templo que el Señor ha querido dejar en mi vida. Por eso, esa iglesia, ese templo que el Señor quiere como que formar muy sólidamente de la fe, es el templo espiritual. Y allí tenemos nosotros que tener esa cercanía a Dios. Y por último, por supuesto, el celo por tu casa me devora, ¿no? Ese celo, ese tener ese celo por nuestra casa de oración, el celo por nuestra fe, cuidar nuestra fe, no permitir que las filosofías externas, que esas religiosidades externas que van en contracorriente de la doctrina de Cristo, de la teología de la Iglesia Católica, no vengan a destruir. Al contrario, ser firme y defender la Iglesia de Cristo. La iglesia doméstica, que es tu casa, tu hogar, defiende el matrimonio, por ejemplo. Defender esa doctrina que el Señor pues, nos ha dejado para que seamos santos. Entonces, hoy nos preparamos precisamente para eso. Por eso la iglesia quiere resaltar en la liturgia de este domingo ese llamado que nos hace el Señor Jesús a través del Evangelio. A vivir y a cuidar, a proteger, a no permitir que vengan los lobos vestidos de ovejas a destruirnos. Que no vengan los antieclesiásticos a venir a decirnos que no estamos en la verdad. Fíjense que es importante que recientemente el Papa acaba de decir una prueba de fe, que no podemos entonces dirigirnos a María Santísima como corredentora. Es un tema que hace 30 años se está discutiendo. Ya nuestros hermanos protestantes andan diciendo que por fin la iglesia dijo la verdad, porque María, no es que la iglesia siempre ha dicho la verdad. No podemos tampoco colocar a María a la par de Jesús. María simplemente es la intercesora, es aquella mujer que veneramos, que amamos, que respetamos, esa mujer que verdaderamente se merece que la tengamos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero no endiosizarla, porque no está por encima de Dios. No es corredentora, no es la redentora. El redentor es Jesucristo. Y María obedece lo que Jesús le dice. Así lo vemos también en la boda de Caná. Hagan lo que Él le diga. ¿Por qué? Porque María es obediente. María es obediente, es humilde, es esclava. De hecho lo dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por ende, entonces tenemos que estar con mucho cuidado que los enemigos de nuestra iglesia católica no nos confundan, y que tú tienes que prepararte cada día más en este camino de salvación. Que Dios y la Virgen te siga cuidando y bendiciendo a ti junto a toda tu familia, en el nombre del Padre, de Dios Santo. Amén.